El santuario y sus servicios. Y hacerme han un santuario, y yo habitaré entre ellos. Éxodo 25:8. El deseo de Dios en la construcción de un santuario. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hebreos 9, 24 al 26. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo entró una sola vez en el lugar santo para obtener por nosotros eterna redención, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Se calificó a sí mismo para ser no solamente el representante del hombre, sino también su abogado, de modo que toda alma, si así lo desea, puede decir: tengo un amigo en las cortes celestiales, un sumo sacerdote que se compadece de mis flaquezas. El santuario que está en el cielo es el mismo centro de toda la obra de Cristo en favor del hombre. Concierne a toda alma viviente sobre la tierra. Abre ante la vista el plan de redención, proyectándonos hasta el mismo fin del tiempo y revelando el resultado triunfal del conflicto entre la justicia y el pecado. Es de la mayor importancia que todos investiguen cuidadosamente estos temas y estén capacitados para dar respuesta a todos los que demandan razón de la esperanza que hay en ellos. La Biblia dice que Dios dio a Moisés instrucciones específicas de cómo construir el santuario. En Éxodo capítulo 25, del 8 al 9, y hacerme han un santuario, y yo habitaré entre ellos, conforme a todo lo que yo te mostraré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus vasos, así lo haréis. En Hebreos capítulo 8, del 1 y 2, así que la suma acerca de lo dicho es: tenemos tal pontífice que se asentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. Hebreos capítulo 8, versículo 5, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Pues dice él: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Partes del santuario. Número 1. El atrio. Dentro del atrio se encontraba el altar de bronce y la fuente de bronce. El altar de bronce. Éxodo capítulo 27, versículos 1 al 8. En el atrio y cerca de la entrada se hallaba el altar de bronce del holocausto. En este altar se consumían todos los sacrificios que debían ofrecerse por medio del fuego al Señor, y sobre sus cuernos se rociaba la sangre expiatoria. El altar del holocausto, con su sangre derramada, representa la gran verdad evangélica de la expiación del pecado por medio del sacrificio vicario de Cristo. La misma posición de este altar junto a la puerta del atrio indica que la primera necesidad del pecador es que sus pecados sean lavados por la sangre de Cristo, y que hasta que se haya hecho eso, no debe ni siquiera adorar a Dios ni aun entrar en su presencia. El altar era testigo de la culpa del hombre y de su necesidad de expiación y reconciliación. Luego le aseguraba que
esto ya se había logrado. La fuente de bronce. Éxodo capítulo 30, versículos 17 al 21. Entre el altar y la puerta del tabernáculo estaba la fuente, también de metal. Había sido hecha con los espejos donados voluntariamente por las mujeres de Israel. En la fuente los sacerdotes debían lavarse las manos y los pies cada vez que entraban en el santo compartimento o cuando se acercaban al altar para ofrecer un holocausto al Señor. La fuente representa el lavamiento de nuestros pecados por la fe en la sangre derramada de Cristo. El lugar santo. En el lugar santo se encontraba la mesa de los panes de la proposición, Éxodo 25, 23 al 30. El candelero de oro, Éxodo 25 del 31 al 40. El altar del incienso, Éxodo capítulo 30, versículos 6 al 8. La mesa de los panes de la proposición. En el primer departamento o lugar santo estaban la mesa para los panes de la proposición, el candelero o lámpara y el altar del incienso. La mesa de los panes de la proposición estaban hacia el norte. Tanto ella como su borde decorado estaban revestidos de oro puro. Sobre esta mesa los sacerdotes debían poner cada sábado 12 panes arreglados en 2 pilas y rociados con incienso. Por ser santos, los panes que se quitaban debían ser comidos por los sacerdotes. Era un reconocimiento de que el hombre depende de Dios tanto por su alimento temporal como para el espiritual, y de que se lo recibe únicamente en virtud de la mediación de Cristo. El maná, así como los panes de la proposición, simbolizaban a Cristo, el pan viviente, quien está siempre en la presencia de Dios para interceder por nosotros. Él mismo dijo: «Yo soy el pan vivo que descendió del cielo». Sobre los panes se ponía incienso, cuando se los cambiaba cada sábado, para reemplazarlos por panes frescos. El incienso se quemaba sobre el altar como recordatorio delante de Dios. El sacerdote no solo ponía el pan caliente sobre la mesa en sábado, pero después el mismo pan era comido y llegaba a ser parte de su mismo ser. Dios diseñó que su pueblo deba de ganar en día sábado una fresca experiencia en cosas divinas que los capacitaría mejor para enfrentar las tentaciones de la semana. El alma que no gana una profunda experiencia en sábado, que en otro cualquier día, falla en guardar el sábado como Dios lo ha mandado. Podemos tener unos pocos minutos de estudio en la Santa Palabra en día de sábado, cuando escuchamos al Señor hablándonos individualmente. Pero si las palabras no son incorporadas a nuestras vidas, ellas no pueden darnos un poder perdurable. Así como los sacerdotes comían el pan preparado un sábado antes, ellos lo asimilaban y así recibían fortaleza para los deberes cotidianos. El candelero de oro, Éxodo 25, del 31 al 40. Cristo, al explicar a Juan el significado de lo que él había visto, dijo: «Los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias». Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. El número 7 en la Biblia denota un número completo. El candelero con sus 7 copas para las lámparas era un ejemplo y sombra de las cosas celestiales. Sus 7 brazos, cada uno sosteniendo una lámpara, representaba la iglesia de Dios. El apóstol Juan contempla a nuestro Señor en el santuario celestial. Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. Y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Apocalipsis capítulo 1, versículo 19.
Escribe pues las cosas que has visto, y las que son, y las que han de suceder después de estas. Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los siete candelabros son las 7 iglesias. El significado de las 7 iglesias del Apocalipsis. Los nombres de estas son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana. El número 7 indica algo completo y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo, mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos de la historia. El altar del incienso. Éxodo capítulo 30, versículos 6 al 8. Al presentar la ofrenda del incienso, el sacerdote se acercaba más directamente a la presencia de Dios que en ningún otro acto de los servicios diarios. Como el velo interior del santuario no llegaba hasta el techo del edificio, la gloria de Dios que se manifestaba sobre el propiciatorio era parcialmente visible desde el lugar santo. Cuando el sacerdote ofrecía incienso ante el Señor, miraba hacia el arca y mientras ascendía la nube de incienso, la gloria divina descendía sobre el propiciatorio y henchía el lugar santísimo, y a menudo llenaba tanto las 2 divisiones del santuario que el sacerdote se veía obligado a retirarse hasta la puerta del tabernáculo. Así como en ese servicio simbólico el sacerdote miraba por medio de la fe el propiciatorio que no podía ver, así ahora el pueblo de Dios ha de dirigir sus oraciones a Cristo, su gran sumo sacerdote, quien, invisible para el ojo humano, está intercediendo en su favor en el santuario celestial. El incienso que ascendía con las oraciones de Israel representaba los méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia, la cual por medio de la fe es acreditada a su pueblo y es lo único que puede hacer el culto de los seres humanos aceptable a Dios. Delante del velo del lugar santísimo había un altar de intercesión perpetua y delante del lugar santo un altar de expiación continua. Había que acercarse a Dios mediante la sangre y el incienso, pues estas cosas simbolizaban al gran mediador, por medio de quien los pecadores pueden acercarse a Jehová y por cuya intervención tan solo puede otorgarse misericordia y salvación al alma arrepentida y creyente. Mientras de mañana y de tarde los sacerdotes entraban en el lugar santo a la hora del incienso, el sacrificio diario estaba listo para ser ofrecido sobre el altar de afuera en el atrio. Esta era una hora de intenso interés para los adoradores que se congregaban ante el tabernáculo antes de llegarse a la presencia de Dios por medio del ministerio del sacerdote. Debían hacer un ferviente examen de sus corazones y luego confesar sus pecados. Se unían en oración silenciosa con los otros vueltos hacia el lugar santo. Así sus peticiones ascendían con la nube de incienso, mientras la fe aceptaba los méritos del Salvador prometido, al que simbolizaba el sacrificio expiatorio. Una lección para nosotros hoy. Las horas designadas para el sacrificio matutino y vespertino se consideraban sagradas y llegaron a observarse como momentos dedicados al culto por toda la nación judía. Y cuando en tiempos posteriores los judíos fueron diseminados como cautivos en distintos países, aún entonces a la hora indicada dirigían el rostro hacia Jerusalén y elevaban sus oraciones al Dios de Israel. En esta costumbre, los cristianos tienen un ejemplo para su oración matutina y vespertina.
Si bien Dios condena la mera ejecución de ceremonias que carezcan del espíritu de culto, mira con gran satisfacción a los que le aman y se postran de mañana y tarde para pedir el perdón de los pecados cometidos y las bendiciones que necesitan. El lugar santísimo. Éxodo capítulo 26, versículo 33. El arca del pacto. Éxodo 25, versículos 10 al 22. Más allá del velo interior estaba el lugar santísimo, que era el centro del servicio de expiación e intercesión, y constituía el eslabón que unía el cielo y la tierra. En ese departamento estaba el arca, que era un cofre de madera de acacia, recubierto de oro por dentro y por fuera, y que tenía un reborde de oro encima. En él estaban guardadas las tablas de piedra, en las cuales Dios mismo había grabado los 10 mandamientos. Por consiguiente se los llamaba el arca del testamento de Dios, o arca de la alianza, puesto que los 10 mandamientos eran la base de la alianza hecha entre Dios e Israel. El arca del pacto. Éxodo 25, versículos 10 al 22. La cubierta del arca sagrada se llamaba propiciatorio. Estaba hecha de una sola pieza de oro, y encima tenía 2 querubines de oro, uno en cada extremo. Un ala de cada ángel se extendía hacia arriba, mientras la otra permanecía plegada sobre el cuerpo, en señal de reverencia y humildad. La posición de los querubines, con la cara vuelta el uno hacia el otro y mirando reverentemente hacia abajo sobre el arca, representaba la reverencia con la cual la hueste celestial mira la ley de Dios y su interés en el plan de redención. Encima del propiciatorio estaba la Shekinah, o manifestación de la divina presencia, y desde en medio de los querubines Dios daba a conocer su voluntad. Los mensajes divinos eran comunicados a veces al sumo sacerdote mediante una voz que salía de la nube. Otras veces caía una luz sobre el ángel de la derecha para indicar aprobación o aceptación, o una sombra o nube descansaba sobre el ángel de la izquierda para revelar desaprobación o rechazamiento. Las tablas de la santa ley de Dios. Deuteronomios capítulo 10, versículos 4 y 5. La ley de Dios, guardada como reliquia dentro del arca, era la gran regla de la rectitud y del juicio. Esa ley determinaba la muerte del transgresor, pero encima de la ley estaba el propiciatorio, donde se revelaba la presencia de Dios, y desde el cual, en virtud de la expiación, se otorgaba perdón al pecador arrepentido. Así, en la obra de Cristo en favor de nuestra redención, simbolizada por el servicio del santuario, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La historia del arca del pacto. En la ocasión de la batalla contra los filisteos, los impíos hijos de Elí, el sumo sacerdote, llevaron el arca al campo de batalla y fue capturado por los filisteos, pero Dios impresionó sus corazones para que lo devolvieran con una ofrenda de expiación en oro. Cuando el templo de Salomón fue construido, el arca fue puesto en el lugar santísimo, donde permaneció hasta que fue tomada por el profeta Jeremías y escondida en una caverna en las montañas antes del cautiverio babilónico, para que no cayese en manos de los gentiles. Entre los justos que estaban todavía en Jerusalén y para quienes había sido aclarado el propósito divino, se contaban algunos que estaban resueltos a poner fuera del alcance de manos brutales el arca sagrada que contenía las tablas de piedra sobre las cuales había sido escritos los preceptos del Decálogo. Así lo hicieron. Con lamentos y pesadumbre escondieron el arca en una cueva, donde
había de quedar oculta del pueblo de Israel y de Judá por causa de sus pecados, para no serles ya devuelta. Esa arca sagrada está todavía escondida, no ha sido tocada desde que fue puesta en recaudo. El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Concierne a toda alma que vive en la tierra, nos revela el plan de redención, nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final en la lucha entre la justicia y el pecado. Es de la mayor importancia que todos investiguen a fondo estos asuntos y que estén siempre listos para dar respuesta a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ellos. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Con su muerte dio principio a aquella obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Por la fe debemos entrar al velo dentro, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Allí se refleja la luz de la cruz del Calvario, y allí podemos obtener una comprensión más clara de los misterios de la redención. La salvación del hombre se cumple a un precio infinito para el cielo. El sacrificio hecho corresponde a las más amplias exigencias de la ley de Dios quebrantada. Jesús abrió el camino que lleva al trono del Padre y por su mediación pueden ser representados ante Dios los deseos sinceros de todos los que a Él se allegan con fe